Agustín Salve, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo anda Daniel Arroyo? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy Bienvenido. bien, excelente. ¿Que se fue? ¿Se enojó? No, era de la partida? no, porque pensó que era una presentación pública. Ah. Nosotros todos los años hacemos presentaciones públicas y creyó que era una presentación. Dijo, no una conferencia de prensa. Dijo, no, es una conferencia de prensa de ustedes, no una presentación No me pública. corresponde estar, por lo tanto se fue. Básicamente, es decir, siempre nos ha acompañado ellos mismos han estado durante la etapa dura del kirchnerismo, estuvieron presentes asiduamente pero en la aquel presentación. momento eran oposición, ahora son oficialismo y los otros no le dan, no lo dejan bien parado. ¿Están enojados con el termómetro o no? No, por eso, creo que valientemente, por lo menos estos funcionarios reconocen, valoran y toman esta información y fueron a escuchar efectivamente y participar de lo que era lo que suponían que era una presentación. Pero sí. Era una conferencia de prensa y dijeron no, esto no corresponde, ¿no? Si usted tuviera que hacer el diario de mañana, digamos, y tuviera que escribir la nota central de la tapa del día, que tiene que ver indudablemente con la pobreza y con el indicador y con eso que tanto nos golpea, nos duele como argentino y como sociedad, ¿cómo lo escribiría? A ver, los titulares son ustedes los que saben hacer titulares, pero básicamente creo que el problema no es tanto lo que ha ocurrido en este último año, en términos de aumento de la pobreza o la indigencia, sino que son los problemas estructurales que tiene Argentina, que transita por ciclos donde baja la pobreza o sube la pobreza, pero tenemos un piso estructural del 25%, 30%, depende del momento, de argentinos excluidos económica, socialmente, laboralmente, y que la Argentina moderna no ha sabido incorporarlas, la democracia tampoco, y que cada vez que vienen dinámicas de crecimiento económico, logra traccionar a una parte de las clases medias, de nuevas clases medias, hacia un modelo de inclusión o de desarrollo económico globalizado, manteniendo a un tercio de los argentinos en una situación de mayor postergación absoluta y relativa, es decir, mayor desigualdad estructural en una Argentina en donde parece que todos no entran en este modelo económico. La inflación es lo que más afectó y socavó. En el contexto, históricamente en Argentina la inflación golpea sistemáticamente, produciendo un efecto de desgaste sobre las remuneraciones, sobre los salarios, sobre los ingresos de los trabajadores, ya sean asalariados o no asalariados. Pero yo creo que el proceso inflacionario es uno de los circuitos sobre los cuales se construye o se deconstruye la pobreza, pero no el más importante. El más importante es el trabajo, el empleo. La capacidad de poder tener un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo en una unidad económica productiva, o llevar adelante un emprendimiento, o ser un asalariado de una unidad económica, no necesariamente una gran empresa, sino una pequeña y mediana empresa, y que esto dé la posibilidad de tener no solo garantizadas las condiciones de vida mínimas, sino también capacidad de ahorro y participar en una economía, en una actividad como ahorrar para poder mejorar la vivienda, ahorrar para poder mejorar la salud de la familia, para invertir en la educación de los hijos, para garantizar una mejor alimentación y nutrición. Esto implica que no solamente el Estado es el que tiene que promover asistencia social que de hecho la tenemos y mucho hoy con 9 millones de personas. Y esto justamente que cobran. no resuelve el problema, sino que necesitamos fuertes inversiones a nivel público en materia de infraestructura social, pero fundamentalmente lo que se requiere es un empleo, trabajo digno, capaces que los pobres justamente puedan salir de la pobreza no por la asistencia, sino por su propio trabajo. Sí, por el mecanismo de ascenso social más tradicional que tenía la Argentina, donde la pobreza prácticamente tenía cifras muy bajas, no existía, no era una enorme preocupación, a Dios gracias, y donde el empleo era friccional, dirían los economistas, el desempleo que era un desempleo del 4 o 5%, menos del 4%. Paulino, lo que también es cierto que no estamos en los años 60, 50, 60, donde esto era la regla, estamos en un contexto de la globalización, por lo tanto, las políticas económicas y sociales tienen que ser mucho más inteligentes en este contexto y tienen que ser mucho más activas. El mercado no va a resolver esto por sí solo, y el Estado como empleo público tampoco, pero sí a través de un Estado capaz de incentivar desarrollos regionales, economías de escala a nivel regional, microempresas, economías sociales más productivas. Se necesitan políticas de desarrollo más que solamente políticas de inversión y crecimiento. Correcto. Daniel, ¿y tu impresión cuál es? Mi impresión es que claramente aumentó la pobreza. Me parece que hay un elemento primero y es que todo sale más caro y la plata no alcanza. Hay un tema clave con la inflación y con que efectivamente hay familias que les está costando llegar a fin de mes.
Hay un segundo elemento y es que hay desempleo, pérdida de empleo, gente que ha perdido el empleo, con lo cual también aumenta la pobreza. Y lo tercero, para mí, de todo lo que ha planteado la UCA, y que respeto mucho el trabajo que hace Agustín, es el tema de la indigencia. Ahí tenemos un problema serio. Si hay más gente que tiene problemas de alimentación, si hay más gente en los comedores comunitarios, si hay más gente en los comedores escolares, si bajó el consumo de leche, bajó el consumo de carne, bajó el consumo de harina, hay un problema serio. O sea, ahí lo que tenemos es malnutrición, Sí, ya ¿no? hoy, o desnutrición. Y una marginalidad estructural muy fuerte, que ¿Cuánto efectivamente eso? se agravó, que efectivamente creo que más que el crecimiento de la pobreza que marcamos en estos 3-4 puntos, el crecimiento de la indigencia pone en una situación de mayor exclusión social. Es cierto que buena parte de esta población está siendo asistida por los programas sociales, e incluso la ampliación de los programas sociales los cubrió más, y los protegió más. Por ejemplo, hijos de monotributistas, por casos que no estaban incluidos. Pero eso más que el problema de ingresos. Pero o sea, no, si hay planes sociales e igual no accedes, quiere decir que efectivamente hay un problema de trabajo y de ingresos. Y básicamente eso, lo que perdieron changas, perdieron porque el 50% lo cubren los programas sociales, el otro 50% se garantiza a través, no del mercado de trabajo formal, pero obviamente, sino a través del rebusque, de actividades económicas de baja productividad, pero que brinda algún ingreso al hogar. Cuando las clases medias, los sectores formales ven reducidos sus ingresos, gastan menos en mejorar su casa, gastan menos en el servicio doméstico, en la reparación de objetos o bienes, o prestan o demandan menos servicios, finalmente al sector informal más marginal le llega menos ingresos, el trabajo se precariza aún más, falta trabajo. Y efectivamente las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes, de las mujeres que están en esas condiciones, se hacen justamente mucho más marginales. En ese sentido, Daniel, ahí la impresión, y Agustín, es en la Argentina por tener empleo, o necesariamente no por tener empleo se sale de la pobreza, porque hay personas que ganan incluso por debajo de la pobreza. Sí. Y también que el fenómeno de destrucción de empleo golpeó más en los sectores informales que en los formales, con una estadística que el Ministerio de Trabajo dice, bueno, aunque sea en el último trimestre del año pasado, creció el 0,9% el empleo registrado. Claro, pero el problema es la destrucción en ese mercado informal que explica el 40% del mercado, o más del 30% del mercado de trabajo en la Argentina, y que sí tuvo una caída mucho más violenta que en el mercado formal, ¿o no? La Argentina separa la construcción y el textil y hay un tercio de la población que se complica mucho. Es un país de complementos. El que tiene un plan social, además hace una changuita. El remisero, el fin de semana hace otra cosa y así va complementando ingresos. Es un mundo de gasistas, plomeros, carpinteros, de una señora que cose ropa en su casa. Cuando eso se para, y creo que ha sido el principal pecado de este último año, hay una parte de la población que queda fuera. El mercado laboral yo creo que tiene 3 realidades. Hay argentinos en el siglo XXI, el que está vinculado a la soja, le da valor agregado al mundo del conocimiento, compite y se globaliza. Argentino del siglo XX, la señora que cose ropa en su casa fazón, que está cosiendo ropa con lo que puede o haciendo changa. Argentino del siglo XIX, el pibe sin secundaria completa, perdido en la esquina. Lo que hay que hacer es tener una mirada en conjunto. Hay que promover a los que pueden competir, hay que cuidar la industria textil porque trabajan mujeres y jóvenes y hay 20% de desocupación, y hay que ser obra pública de pico y pala para un pibe que está fuera de todo y ese va a ser su lugar. Esa idea de mirarlo integralmente es lo que yo entiendo por desarrollo y me parece que es lo que deberíamos encarar si no queremos que esto se complique más. Lo que usted mostró hoy es una foto estática de fin de año que está mostrando en realidad una película que ha venido increyendo la pobreza en los últimos tiempos. ¿Cree que termina y que ahora viene una pendiente en caída? A ver, en el corto plazo, sí, esto llegó hasta el tercer trimestre del 2016, no hasta fines del 2016. Efectivamente creo que ha habido una recuperación del empleo, hay indicadores que lo muestran, pero para que baje la pobreza y baje la indigencia, como estábamos hablando recién, se va a requerir no solamente creación de empleo formal, sino la dinámica que estaba recién comentando Daniel, con mejoras en las remuneraciones reales. ¿Bien? Esto permitirá mejorar que unos puntos, bajar varios puntos la pobreza, bajar varios puntos la indigencia. Obviamente que es fundamental que eso ocurra, pero vamos a encontrar en Argentina un piso. ¿Y ese piso cuánto es hoy en términos de pobreza? ¿25%? Yo para mí está entre 25 y 30%, es el piso De estructural. la población es pobre. A mí mi impresión es que hay un 25% de pobreza estructural. Alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. El resto es nueva pobreza, gente que fue cayéndose con el mundo laboral que podría recuperarse. Pero para que se recupere tienen que subir los salarios. Porque si vamos a una Argentina competitiva con salarios bajos y paritarias con techo, eso no va a permitir la recuperación. Hay que tener una mirada más de expansión económica y no de ajuste. Creo que ese es el desafío. Salvia Vela
de que se tenían que dar dos cosas para que no se siga incrementando la pobreza, incluso que baje: el shock del empleo y una recuperación del salario real. ¿Cómo ve usted, cuál es su opinión de que el gobierno salga a ponerle un techo a las paritarias? Justo hoy sale el dato de inflación que hablaba del impacto de los precios. ¿Cómo ve usted ese techo que le pone el gobierno a la negociación paritaria? No, a ver, yo lo que creo que también venimos de una situación complicada. Yo también marcaba que no estábamos enfrentando una crisis social como la que hemos enfrentado en otro momento. Estamos muy lejos de crisis sociales como la del 2001-2002, al 89-90. Y venimos sí también de una situación macroeconómica muy complicada. Entonces desatar el nudo no creo que haya sido fácil, ni hubiese sido fácil para ningún gobierno, ninguna línea política. Había que desarmar una burbuja construida complicada, y esa burbuja complicada efectivamente implicaba un proceso de alguna manera recesivo, efectivamente, como dice Daniel, tal vez con un costo que habría que apuntar tal vez a que ciertas actividades económicas no sufrieran tanto, con el objetivo de mantener justamente cuidado el empleo. Pero en este contexto yo creo que la situación tenderá a ser un año complejo también, el que estamos teniendo, porque creo que el gobierno apuesta fuertemente a que baje la inflación, y en ese contexto una variable de ajuste es el salario. Y en esta lógica del salario, es decir, bajando el componente inflacionario, teniendo una válvula de ajuste como es el salario, efectivamente el otro complemento por el cual podría bajar la pobreza es el empleo, para lo cual se requiere inversión. Dinamizar el mercado formal y el mercado informal. O sea, dependemos de las inversiones este año. Entonces, toda esa ecuación es compleja. ¿Bien? Con lo cual, cuando uno puede hacer un pronóstico, dice, no, es un año, podrá haber algunas buenas señales, pero no va a ser un año extraordinario. Tampoco se resuelve en un año lo que es estructural y que lo hemos convertido en estructural, ni en uno, ni en dos, ni en tres, pero al menos la tendencia debería ser modificada para darle sustentabilidad, ¿no es cierto? Pero el tema es equilibrar absolutamente, y el tema es equilibrar el sistema. Si bajan los salarios, las familias se endeudan, van a tomar crédito en el prestamista de la esquina, la vuelta, donde lo cual están realimentando un círculo vicioso. Una bola muy complicada, a tasas de interés brutales, con lo cual hay que encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio tiene que ser la expansión económica y ampliarlo. Es más fácil hacer como hago yo con las manos, que ponerlo en marcha efectivamente, pero no es a través de ajuste sobre ajuste que esto se va a acomodar. Tenemos que encarar una idea clara de cuál, si movemos la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, el turismo, esos sectores que generan mano de obra intensiva, por lo menos va a estar cambiando la tendencia. Sí, ciertamente. A ver, la estadística muestra alguna diáspora en la realidad geográfica de la Argentina, es decir, alguna zona está mucho peor que otra. ¿Tenemos una homogeneidad al respecto o no? Así como nuestro informe mostraba no solamente pobreza por ingresos, sino pobreza en lo que se conoce como medidas multidimensionales, bajo un enfoque de derechos que son acceso a recursos y logros y funcionamientos básicos. Agua, gas, luz. Educación, saneamiento, trabajo, salud, condiciones de hábitat. Y así como lo que observamos es un aumento de la desigualdad, porque también en este periodo se observa un aumento de la desigualdad en la distribución de ingresos, se observa un aumento, pero ya no en este año, pero sistemático, de la desigualdad estructural, de esta desigualdad en estos accesos. El tercer cordón del conurbano bonaerense efectivamente es un sistema por el cual viene siendo castigado sistemáticamente. Recibió algunos beneficios en el contexto en donde la gente tenía mayor capacidad para invertir en ladrillos y por lo tanto mejoró un poco su hábitat, pero no llegaron necesariamente los servicios públicos. La educación se empeoró, los sistemas de salud también se deterioraron. En términos generales, mientras esto ocurría, las clases medias siguieron teniendo un proceso de movilidad ascendente, de mayor inversión, mayor capacidad de mejorar su capacidad educativa, de salud, de hábitat, y lo que tenemos es una Argentina cada vez más desigual estructuralmente. Esto, en términos más allá del ingreso, opera justamente con fuerza cuando uno analiza conglomerados como el área metropolitana del Gran Buenos Aires, donde enfrenta countries con áreas de mucha marginalidad, como también la encuentra en Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Tucumán. Gran Neuquén, Gran Neuquén, no, exactamente. Y la conurbanización de Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata. Es decir, lo que está generando es un fenómeno de ciudades que eran ciudades intermedias que alrededor empiezan a tener fenómenos de conurbanización en términos de trabajo informal, de avance de la droga, de violencia.
vas a una Argentina realmente más desigual dentro de un mismo territorio a 3 cuadras de distancia. ¿Cuántos desafíos para la política, ¿no? Para sintetizar la problemática, para conducir los procesos de transformación, para buscar los consensos necesarios y cuánto de nosotros tenemos que dar y despojarnos de lo individual para poder mirar lo colectivo, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos preocupados en la coyuntura. No es que la coyuntura no es importante, pero creo que es una oportunidad para comenzar a un diálogo abierto, social, pensando en políticas de mediano y largo plazo. Ojalá se dé, ¿no? Políticas ¿Hay de plafón Estado. para eso? Sí, objetivamente creo que acá no hay un problema de recursos. Comparado con otra historia de la Argentina, no hay un problema de recursos. Lo que hay que poner es línea en algunos ejes e ir y avanzar. Y no parece muy complicado o generar una mesa de diálogo, o tener voluntad política, o poner eje en el empleo y no solo en los equilibrios macroeconómicos, pero depende de nosotros. No ha habido muchas etapas históricas de Argentina que tuviéramos los recursos y las condiciones para hacerlo. Es hacerlo, y si no, lo que hoy es una tercera generación de exclusión va a pasar a ser una cuarta. Los chicos, los hijos de los jóvenes que no estudian ni trabajan van a ser la cuarta generación de exclusión si no lo hacemos ahora. Daniel, gracias. Gracias. Agustín, muy gentil. Muy Paulina. generoso por venir en particular. No, gracias a ustedes. Muy generoso.